Aquí estamos para nuestro diálogo urgente. La entrevista central del día de hoy nos acompaña Minú Tavares Mirabal. Ella es exdiputada y presidenta del movimiento Opción Democrática. Minú, buenos días. Muy buenos días. Minú, ya tenemos resuelto el caso de Odebrecht, ¿verdad? ¿Resuelto? Sí, ya hay 13 presos, ya esto se acabó ahí, ¿no? Bueno. No, ¿cuál es su percepción sobre lo que está sucediendo con el caso de Odebrecht? ¿Cómo va encaminado? ¿Usted ve que realmente el Procurador General tiene la visión de llevar esto hasta las últimas consecuencias? Mira, yo creo y lo he dicho, que este es un momento muy, muy importante para la historia de la justicia dominicana. Es innegable que estamos viviendo situaciones en las cuales, con las cuales no estamos acostumbrados a lidiar, y menos en términos de justicia, en un país en el que la política y las relaciones entre los diferentes actores con el poder se han sustentado precisamente en la impunidad. Y eso es lo que se está demandando. Y precisamente gracias a la fuerza de la demanda, por un lado, y al hecho de que las informaciones no han podido ser controladas por el gobierno, pues han tenido que hacer, que llevar adelante este proceso, que es un proceso que solamente está comenzando. Por lo tanto, por eso me reí un poco cuando tú dijiste que si estaba todo hecho. No, este es un proceso que se inicia, alrededor del cual hay muchas suspicacias, entre otras porque evidentemente entendemos que hay que hacerlo, lo hemos estado demandando desde hace mucho tiempo. Particularmente en mi caso puedo decir que me he pasado la vida entera, que tengo pendiente querellas en la Procuraduría General de la República, como la de los asesinos de mi padre, por ejemplo, a los que la Procuraduría simplemente no ha hecho nada, como no hizo nada con el tema de la corrupción, del soborno al Congreso Nacional para cambiar la Constitución, que fue sometida por un grupo de legisladores y no pasó nada. Entonces la gente tiene derecho a tener suspicacia. Pero evidentemente lo que hemos estado demandando es que se inicie este proceso, se ha iniciado y ahora tenemos que demandar que se haga correctamente. Tenemos que demandar que se haga de verdad justicia, que esa justicia no sea selectiva. Tenemos que seguirle demandando a los jueces, a los que sea que se pongan en el proceso, luego de que el juez de instrucción dictara prisión de medidas de coerción para un grupo de los que formaban parte de esa lista que a todas vistas es evidentemente no inclusiva. Ha dejado afuera muchos de los proyectos que aparecen mencionados y sobre todo, y más importante, ha dejado afuera todo lo que tiene que ver con la termoeléctrica. La termoeléctrica, la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, que es el buque insignia de este gobierno, y que al mismo tiempo es la obra alrededor de la cual hay el más grande escándalo de corrupción en toda la historia de la República Dominicana, lo cual no es poca cosa y por lo tanto parece inaceptable, no solo incomprensible, que no haya absolutamente nadie que haya sido sometido para investigación dentro de las personas que han sido imputadas. A pesar de esto que relatas, Minú, de esas experiencias personales, de experiencias de cerca, de denuncias en la Procuraduría, de estos elementos que hacen falta en el caso, de acuerdo a lo que dice Punta Catalina y demás, a pesar de todo eso, ¿guardas alguna esperanza en que sí se pueda lograr algo con desde la Procuraduría, o mantienes
necesidad de algunos sectores de un fiscal independiente? Mira, yo digo que nosotros hemos estado demandando el fin de la impunidad y el fin de toda la impunidad. Y lo hemos estado demandando en el contexto en que estamos. Es decir, que sabíamos que cualquier proceso tendría que iniciarse con esa Procuraduría o con cualquiera otra que el presidente quiera cambiar. Y confianza en el presidente no tenemos ninguna, ni nos ha dado ninguna razón para que la tengamos. Porque como decía antes, este proceso se ha iniciado no porque el gobierno quiera hacer justicia, sino porque se ha visto obligado a seguir, a iniciar un proceso de investigación sobre el cual no tienen control. Entonces, yo creo que con esa Procuraduría que no es independiente, es absolutamente difícil continuar, llevar adelante cualquier proceso para hacer justicia. Y con esos jueces que han sido, de las altas cortes, que han sido designados precisamente para, o con la idea de garantizarse la impunidad a futuro, es muy difícil. Ahora bien, lo que a nosotros nos toca es exigirles que hagan su trabajo, es decirles que los estamos vigilando, es simple y sencillamente dejarles claro que no estamos dispuestos a cejar en esa demanda, sin la cual no es posible, no este gobierno, no es posible la República Dominicana, porque si algo está claro para este país es que lo que está ocurriendo no puede continuar y que la manera de pararlo es precisamente a través de algo que es esencial a la democracia y que está pendiente desde 1961 para acá, que es la justicia. Pero con esa primera descripción de que el procurador es nombrado por el presidente, de que los jueces fueron nombrados por el presidente Fernández en su momento, pareciera, para cualquiera que lo estuviera escuchando, como si se está empezando ya un proceso de desprestigiar un poco lo que pudiera ser el resultado al final, esperando ya desde ahora un resultado que no va a ser lo que la gente quiere. No, lo que yo he dicho satisfactorio. No. Bueno, las dudas... Bueno, el nivel satisfactorio siempre va a ser diferente para todo el mundo. No. Yo ni siquiera estoy hablando de satisfactorio. La justicia no es satisfactoria, la justicia es justicia. La justicia es justicia. Recuerden cómo es que los griegos claro. cómo era que los griegos la ponían en gráfico. Era el dibujo de la justicia, ¿verdad? Era con una venda. Con una venda. Bueno, eso es lo que queremos, que haya justicia. No que sea satisfactoria, no, porque ese es el criterio que ha primado siempre, no que la justicia sea satisfactoria. No, la justicia es justicia. Lo que tiene es que aplicar la ley y el que no la haya cumplido, el que la haya violado, el que haya cometido delitos, tiene que tener sanciones. Pero aquí no ha habido sanciones para nadie, nunca. Y entonces ahora la experiencia que tenemos con casos que han sido también muy emblemáticos del gobierno, de los distintos gobiernos del PLD, es que no ha habido justicia, ni siquiera intención de que haya, de hacer un bulto, como dicen popularmente. No, o sea, y son los mismos jueces, es la misma Procuraduría, aunque cambien algunos de sus integrantes, entonces las sospechas son legítimas. Pero, ¿cuál es la experiencia que hemos vivido en este país que es otro? Porque este país no tiene nada que ver con la República Dominicana de hace 6 o 7 meses. Vamos a partir de ahí, vamos a estar claros. Entonces, ¿por qué se ha iniciado este proceso? Bueno, porque el gobierno, que evidentemente ha controlado los gobiernos anteriores y siguen controlando y queriendo controlar, que es lo peor, la justicia, y no tenemos una justicia independiente, entonces tenemos derecho a tener suspicacias. Lo que tenemos derecho también es a exigir que actúen de manera distinta, a que les quede claro que los estamos vigilando y que no vamos a permitirlo. Y eso lo está haciendo el pueblo de la manera más contundente, con la generosidad, como yo he dicho, que da la calle a la esperanza.
Así es. Menú, cuando le invitamos para el programa del día de hoy, uno de los temas que queremos debatir, analizar con usted, es teniendo esa sociedad más movilizada, un sistema de partido que en las condiciones de tener a un PLD casi 20 años en el poder y con las características que usted recién destaca, un partido reformista en las condiciones que está, un PRM que viene de una división y en las condiciones que está también. ¿Cómo mira Minú Tavares Mirabal el tema del sistema de partidos en la República Dominicana y otros partidos, movimientos como el suyo que no ha alcanzado aún el reconocimiento ante la Junta, unos partidos de oposición o llamados minoritarios que alcanzaron los porcientos que tiene? ¿Cómo miramos o cómo analiza Minú Tavares Mirabal el sistema de partidos ante ese sistema democrático de representatividad? Bueno, lo primero, vamos a ponernos en el contexto. Y el contexto es el de un país que no tiene democracia. Así lo califica usted directamente. Pero por supuesto, o sea, estábamos hablando de la justicia que no es independiente y eso es un pilar fundamental de la democracia, una justicia independiente. ¿No sería muy drástico decirlo así de que no hay democracia? Bueno, vamos a ver, porque a veces es importante entender qué es lo que es una democracia, qué tiene que tener, qué no le puede faltar a una democracia. No le puede faltar una justicia independiente, no la hay. Igualdad de oportunidades, esa es la base del... No, estamos hablando, digamos, desde el punto de vista de la institucionalidad. Okay. No le puede faltar una separación de poderes. ¿Hay separación de poderes en la República Dominicana? No hay separación de poderes. ¿Ha habido separación de poderes en la realidad desde 1961 para acá? No. Hay elecciones libres, competitivas, democráticas, limpias. ¿Las hay? No, hay uno o dos casos, tal vez, en que se han celebrado elecciones con características más o menos cercanas a lo que deben tener unas elecciones en democracia. Entonces, sin esos tres elementos, al margen de la justicia social, de los elementos de equidad que tú empezabas a mencionar, no podemos hablar de que hay democracia. Entonces, en ese contexto es en el que estamos accionando todos, desde los partidos políticos, desde los movimientos sociales, desde los grupos de presión, desde los medios de comunicación que son tan importantes. Claro. Entonces, en ese sistema, evidentemente, hay una situación en la que los grandes partidos manifiestan señales importantes de una crisis en su funcionamiento y sobre todo en su relacionamiento, desde mi punto de vista, con el Estado. Los partidos que se han convertido poco a poco, esos viejos partidos, se fueron convirtiendo en exclusivas maquinarias electorales y perdieron de vista que los partidos no son solo para ganar el poder, son para ganar el poder, pero para llegar al poder ¿a qué? Y eso lo perdieron de vista. Al final, cuando tú te pones a mirar cómo diferenciar lo que un partido piensa o propone de otro de esos viejos partidos, es muy difícil encontrar las diferencias. Igualmente, encontrar las diferencias en la forma en cómo se han relacionado con el Estado cuando han ejercido el poder que han ido a hacer. Es decir, y muchas veces lo que tienes es la sensación de lo que tantas veces aquí se ha dicho, de el quítate tú para ponerme yo, y lo que queremos y lo que necesitamos en la República Dominicana es distinto. Entonces estamos hablando de política, de la política, de lo que yo entiendo que debemos llamar la política con mayúscula, esa que nos conecta con la gente, que nos conecta con un pueblo que espera, que necesita que los éxitos económicos se conviertan en realmente en mejoría de la calidad de la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que conforman ese pueblo,
ese país en el cual no haya justicia, en el cual podamos creer, en el cual podamos construir en mejores días. Pero déjame hacerte una pregunta, porque mencionando el tema de los partidos políticos, ustedes por razones X o Y todavía no han sido reconocidos por la Junta Central Electoral. No, por razones X o Y no, porque se nos desconocieron nuestros derechos. Bueno, eso fue, no quise decir eso porque eso fue en la Junta Central pasada. No sé si todavía, si ya sometieron para ser reconocidos. Estamos en este momento con un expediente pendiente en el Tribunal Constitucional, que es un recurso de amparo que sometimos ante la violación flagrante de los derechos de toda nuestra militancia, con la aplicación de medidas diferenciadoras que no se le habían aplicado a nadie con anterioridad, y que en todo caso lo único que implicaban era que la propia Junta Central Electoral había fallado en la forma en que había hecho el proceso. Por lo tanto, no nos podían castigar a nosotros si ellos no hicieron, o los inspectores a los que ellos mandaron y por los cuales supuestamente nos quitaron el reconocimiento. Pero ahí viene la pregunta. No nos lo pueden achacar a nosotros. Entonces, con esta nueva, con estas reuniones que se están llevando ahora para la reforma electoral, la reforma de la ley, ayer leí algo que quiero su opinión, porque realmente me impactó que realmente se esté discutiendo eso dentro de esa reunión. Ustedes no están allá adentro, asumo, ¿verdad? ¿Ustedes están dentro de las reuniones para la reforma de la ley electoral? Bueno, de los partidos. No, nosotros no tenemos legisladores y eso se está discutiendo en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, Opción Democrática no tiene ningún legislador, pero de todas maneras, en el espacio de coordinación para las reformas democráticas pendientes en la República Dominicana, con los diferentes partidos políticos, nosotros sí hemos estado participando y hemos estado discutiendo, haciendo aportes sobre todo para las dos reformas de la reforma de la ley electoral y la nueva ley de partidos políticos. A finales de la semana pasada salió la siguiente cita. Los partidos solo podrán reservarse un 20% de las candidaturas para negociar. ¿Qué le parece esa idea dentro de lo que es la nueva, moderna ley electoral de partidos políticos de la República Dominicana? No, eso es la costumbre que ha habido aquí. Eso es una cuota, aunque no se le llame así. Es una cuota para las cúpulas de los partidos. Y es bien poco democrático, digamos. Y esa no la cuestionan, como cuestionan la de la participación de las mujeres. Pero el pleito que tenían era que querían ampliar esa cuota. Querían poder designar a dedo. A poder designar a dedo más de un 20%. Porque desde el principio, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, y les quiero recordar que yo formé parte de esa comisión durante los 14 años que estuve en la Cámara de Diputados, de la comisión que discutió esa ley de partidos, ese era el principal, o uno de los principales puntos de escollo que no aceptan esos viejos partidos. Yo particularmente creo que lo que hay que hacer es la selección, la elección de la forma que sea que se escoja para la elección de las candidaturas internas de los partidos. Hay que hacerla haciendo el anuncio de las alianzas con anterioridad a las elecciones internas, sean asambleas, sean primarias, lo que sea que se apruebe, porque con eso también ese es otro de los puntos con respecto a los cuales hay diferencias. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, si hay posibilidades de alianza,
la necesidad de designar o de asignar un número determinado de candidaturas y en algunos lugares. Por lo tanto, lo que tiene sentido es que eso se haga con anterioridad al inicio de las campañas internas por las candidaturas en los partidos. Y para eso hay que reservar algunas cuotas, pero para eso, no para satisfacer, ¿verdad? Las aspiraciones de control de las cúpulas de los partidos con respecto a las candidaturas que se van a escoger en el Congreso. Y entonces hay que reservar sobre todo para las alianzas. Minú, Movimiento Verde, le hemos visto a usted de manera particular y a Opción Democrática activa y formando parte y participando en varias de las actividades de esta organización de la sociedad. En el primer bloque del programa de hoy nosotros discutíamos cómo quizás, y sin quizás, muchos partidos políticos estén tomando un liderazgo que le haría un daño al movimiento por ser una representación independiente. ¿Cómo lo ve usted? ¿De qué forma entiende usted de que organizaciones políticas como Opción Democrática es la forma más idónea de participar de un movimiento que vino de sociedad civil? No, bueno, lo primero que no vino, vamos a ver... Es un movimiento social, Ajá. No es un movimiento de sociedad o de la llamada sociedad civil. Bueno, es al menos no viene de los social. partidos políticos. Bueno, es un movimiento social y tiene las características típicas de cualquier movimiento social y hay que cuidarlo y hay que participar de él, todos. Yo y toda la militancia de Opción Democrática estamos participando, no de alguna de las actividades, de todas las actividades. Hemos participado desde el primer día, empezando porque las demandas o la demanda fundamental que hace el Movimiento Verde es una demanda que ha sido mi demanda particular, siendo militante del Partido de la Liberación Dominicana y después que salí. Toda mi campaña como candidata a la presidencia de la República en las elecciones pasadas estuvo sustentada, fundamentada en la necesidad de que haya justicia en la República Dominicana, de terminar con la impunidad. Yo no estoy diciendo nada nuevo, yo estoy simplemente también sumándome, y voy a decir algo todavía más importante, cuidando que ese movimiento verde que ha calado tanto en el sentimiento y que ha conectado tanto con las aspiraciones del pueblo dominicano, no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa por ninguno de los que coincidimos y de los que estamos apoyando esa demanda. Eso es lo que nos toca también hacer en este momento. Los movimientos sociales se reúnen alrededor de una demanda y reúnen una serie de actores, ideas, criterios, y alrededor de esa demanda. Pero eso no es la política. La política tiene una característica de mucho mayor, de continuidad, una característica de diversidad de propuestas distintas. Y eso es lo que nos toca hacer a los políticos en este momento. Hacer política en un momento en que precisamente ese despertar ciudadano, ese despertar de la indignación del pueblo dominicano es un buen caldo de cultivo para hacer política, pero para hacer buena política. Volver al encuentro con la gente, volver a llevar a los al seno del pueblo dominicano todas las demandas pendientes, porque esa no es la única demanda pendiente, esa es la que reúne, a todo el mundo, pero a nosotros ahora nos toca hablar con la gente, hacerle las propuestas que tenemos, que entendemos,
crear conciencia con respecto al tema de la impunidad y con respecto a todos los demás temas de la agenda pendiente de la República Dominicana. Ya para cerrar la entrevista, porque ya no hicieron señas, ¿están todos los que son todos los que están, y estará Minú satisfecha con lo que determine los tribunales de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Odebrecht? No son todos los que están, ni están todos los que son, y yo no puedo decirte si estaré satisfecha, porque yo también, junto con el pueblo dominicano, tengo serias dudas sobre lo que va a pasar. Yo creo que la única cosa que puede satisfacer a cada uno de los buenos y buenas dominicanas es si cumplimos con nuestro deber. Y nuestro deber en este momento es exigir que se haga justicia, de verdad, que esa justicia no sea solamente, no sea una justicia selectiva, y exigir que estén todos los que son. Bueno, Minú Tavares Mirabal, ex candidata a la presidencia de la República, es diputada y presidenta del movimiento Opción Democrática, ha estado con nosotros la mañana de hoy. Gracias, Minú, por venir a compartir este café. Hasta una próxima ocasión. Ustedes no se desconecten. Tras la pausa tenemos más contenido aquí en Diálogo Urgente en el día de hoy. Ya volvemos.